bienvenidos en esta tarde a oír nuevamente un mensaje más de la palabra de Dios. Continuemos con el libro de los Hebreos, capítulo 12, y vamos a iniciar en este día con un tema, o vamos a tratar un tema que es muy importante. Primeramente quiero decirles que todo este libro que estamos estudiando, el libro de los Hebreos, gira en torno de quién es Jesús y la razón por la que Él es digno de nuestra confianza, digno de seguirle. Él es digno de que nosotros podamos confiar en Él. También hemos aprendido cómo Jesucristo es la imagen visible del Dios que no podemos ver. Dice la Biblia, es el resplandor de la gloria de Dios. Dios dice, habiendo hablado muchas veces, de muchas formas, en otras ocasiones, de muchas maneras, ahora nos ha hablado por el Hijo, dice, el cual constituyó heredero absolutamente de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Todo este libro del capítulo 1 al capítulo 10, vemos cómo todo gira en torno en quién es Jesús. Y dice la Biblia que es el mismo Dios hecho carne, que murió y resucitó por nosotros. En el capítulo 11 nos enseña que tenemos muchas y muy buenas razones para confiar en Él. Por eso, a través de esta enseñanza hemos aprendido tantas cosas acerca de lo que es esto y tan importante que vamos a considerar en nuestras vidas ser fieles a Él. Tenemos muchas razones, muchos testigos en el capítulo 11 que hablan de su fidelidad, que hablan de cómo Él es digno de que nosotros podamos poner toda nuestra confianza en Él. Después de hacer un recuento acerca de lo que nos enseñan los primeros 11 capítulos, hemos estado aprendiendo aquí en el capítulo 12, donde nos enseña, donde nos dice que tenemos que aprender a correr esta carrera con paciencia, todos los que hemos entrado en ella, con paciencia, con fe, con esperanza, con confianza, haciendo todo absolutamente a un lado lo que nos estorbe y a despojarnos de todo peso que nos impida poder caminar nuestra vida cristiana. Yo espero que cada uno de ustedes tome muy en cuenta estas palabras y que puedan darse cuenta de la importancia que tiene esta carrera en la que nosotros nos hemos adentrado con el Señor Jesucristo. Y no desmayar, aunque pasen los años, aunque pase lo que pase, tenemos que mantenernos firmes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. En este capítulo 12 vamos a iniciar versículo 18 y vamos a leer los primeros versículos del 18 en adelante, donde comienza diciendo: porque no nos habéis llegado o no se han llegado o no se han acercado al monte que se podía tocar, y al fuego encendido, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad, y al sonido de la trompeta, y a la voz de las palabras, las cuales las que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar, no podían tolerar lo que se les mandaba. Perdón.
Si bestia tocare el monte, sería apedreada o pasada a cuchillo o a dardo. Y tan terrible cosa era lo que se veía que Moisés dijo: estoy asombrado, estoy impresionado, estoy temblando, dijo Moisés. Mas os habéis llegado al monte de Sión. Vean ustedes que aquí habla de dos montes. Primero nos dice: no se han ustedes allegado al monte que estaba ardiendo en fuego, al monte que temblaba, al monte que estaba ardiendo por la presencia de Dios, sino que más bien ustedes se habéis allegado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a Jerusalén la celestial y a la compañía de millares de ángeles. Vamos a ver si podemos llegar hasta ahí, hasta este versículo. Y lo primero que les dice, óiganme bien, a los hebreos en esta porción que leímos, ustedes, les dice, no les ha tocado acercarse al monte Sinaí, que es el monte en el que se encontraba el pueblo de Dios, porque el monte Sinaí era un monte que arde, que hay truenos, que hay relámpagos, que hay voz de fuego. Pudiéramos decir que esta fue una experiencia de temor, de terror y de muerte. Desde el punto de vista en que lo describe el libro de Éxodo 19 y la forma en que lo expresa aquí este capítulo 12 del libro de los Hebreos, vemos que fue una experiencia no de bendición, que fue no una experiencia en la que ellos pudieron disfrutar de la gloria de Dios, sino que dice la Biblia, antes al contrario, fue una experiencia aterradora, llena de miedo y de terror, de tal manera que pidieron por favor que eso parara y que ya no se les hablase más. No sé si ustedes habían podido notar esto o esta experiencia que ellos vivieron en el monte Sinaí. Y el escritor de los Hebreos dice: nosotros no nos hemos acercado a este monte, donde el que se allegara y lo hiciera de la forma equivocada enfrentaría la pena capital o la pena de muerte si se violaban los límites establecidos por Dios. Ni siquiera los animales podían acercarse a este monte porque eran sentenciados a muerte si lo hacían. Y vemos aquí que existe una comparación de dos montes. Y en estos dos montes se utiliza la metáfora que vamos a aprender, que aunque son dos montes reales, estamos hablando metafóricamente de que estos dos montes representan dos pactos. Y lo vamos a ir descubriendo a través del desarrollo de esta enseñanza. Está hablando del antiguo pacto y el nuevo pacto. El monte Sinaí es al primero al que se hace referencia y nos habla de un Dios que es fuego consumidor, que es un Dios que es una luz inaccesible, es un poder y un fuego que nadie puede penetrar, que nadie tiene acceso a él, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás. En el primer aspecto vemos que se muestra la naturaleza de Dios en todo su esplendor, como una luz impenetrable, como una luz inaccesible, como algo que no podía tocarse y algo que Dios dijo que nadie podrá verme, nadie puede ver mi rostro y vivirá.
Éxodo 33:11. O sea que en este monte se nos muestra el lado, el que nunca nosotros podemos alcanzar y conocer a Dios. Porque Dios nos puso límites para que nosotros le entendiéramos y le conociéramos. Nos puso a nosotros esos límites para que nosotros pudiéramos entender que hay un Dios que habita en una inmensidad de luz en la que nosotros como hombres comunes no tenemos acceso a Él. La razón por la que nosotros vemos que Dios nos muestra este lado, el lado que nunca conoceremos de Dios, porque si nosotros alcanzáramos esa medida, esa capacidad para conocerle, entonces Dios no sería Dios. Entonces no sería el Dios al que nosotros servimos. Sería un Dios limitado. Sería un Dios al que nosotros pudiéramos entrar cuando nosotros quisiéramos a Él. Lo miraríamos como nosotros, fuera como nosotros, pero no es de esa manera. Dios no es como cualquiera de nosotros. Dios habita en luz inaccesible. Por eso dice la Biblia que jamás le conoceremos a Él a ese nivel. Que jamás podemos entrar a la luz inaccesible de Dios. El monte de Sinaí representa al Dios al que nosotros no tenemos acceso de ninguna manera, porque no podemos cruzar los límites a los que Dios nos ha marcado para conocerle a Él. Sin embargo, vemos nosotros que Dios en su plan de rescate a la humanidad y para poder restaurar al hombre y todo lo que el hombre había perdido, llamó a un hombre llamado Abraham y lo llama a seguirle, y a través de este hombre y sus generaciones Dios planea rescatar al mundo de la maldición y del pecado. Pero vean ustedes el plan diseñado por Dios. Dios comienza primeramente haciéndole un llamado a un hombre y comienza a decirle que a través de sus generaciones Él iba a restaurar la maldición y el pecado en el que el hombre había caído. Y Dios le expresa de esta forma: a través de ti, a través de tus simientes serán benditas todas las generaciones de la tierra. A través de ti serán benditas todas las gentes de la tierra. Y ese era su plan: restaurar la bendición, restaurar la salvación, restaurar lo que se había perdido. Vemos entonces que la tierra había caído en maldición por causa del pecado del hombre y la desobediencia del hombre, y Dios planea rescatar al mundo. Y la familia, vemos, de Abraham crece, se vuelve una familia numerosa, y vemos cómo eventualmente ellos terminan viviendo en Egipto, y en Egipto crecen aún más, y después de 400 años Dios los rescata de ahí a través de Moisés, siervo de Dios, de la esclavitud, y planea entrar en una relación profunda con ellos. Es la primera vez en el monte Sinaí que Dios planea tener una relación profunda y personal con ellos. Y aquí es donde comienza Dios a tratar con ellos. Y en este plan de entrar en una relación profunda con ellos, con Israel, vemos que a un paso más los quiere llevar cuando los llama a
tener un encuentro con Él en el monte Sinaí. Esto es algo precioso. Ahí precisamente los lleva a este lugar para que vean su gloria, para que entiendan, para que se den cuenta que para poder allegarse a un Dios que es un Dios santo, a un Dios que es vivo y poderoso, se tiene que llegar con temor y reverencia. Fue la primera experiencia que tuvieron los israelitas de un Dios de fuego, de un Dios que hace temblar la tierra, de un Dios que hacía que las piedras ardieran, que el monte temblara, de tal manera que no podían soportar lo que estaban viendo. Dios les estaba mostrando el lado en el que nosotros tenemos que entender y conocer, el lado en el que Dios nos dice: acércate a mí, pero ten muy presente que soy Dios, que soy el Dios todopoderoso, que soy el Dios que crió los cielos y la tierra, y que puedo hacerte entender para que puedas ver mi gloria, para que puedas disfrutar de mi gloria, pero tienes que ver el Dios, la clase de Dios que soy. Bendito sea su nombre en esta tarde preciosa. Entonces, Dios establece un pacto con ellos, con la intención de relacionarse con ellos, de tener una profunda comunión con ellos. Y Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Y vemos que esta experiencia fue una experiencia aterradora. Una experiencia donde tuvieron miedo, donde no pudieron soportar. No pudieron soportar cuando Dios descendió a ese monte. En el capítulo 19 del libro de Éxodo, versículo 3, dice que Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, denunciarás a los hijos de Israel esto: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, vieron ustedes cómo los libré de la mano de los egipcios, vieron ustedes cómo los saqué con mano fuerte, cómo les envié plagas, cómo los saqué de ese lugar. Ustedes vieron todo esto. Óiganme bien, aquí ustedes tienen que entender que así como lo hice con ellos, ahora de esta forma los he traído a mí. Ustedes ya vieron las plagas en Egipto, ya experimentaron que el mar se abrió, ya vieron mi mano poderosa, ya vieron que hice temblar el monte Sinaí. Óiganme bien, y ahora los he traído a mí. Ahora pues, si tú diereis oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Porque mía, dice el Señor, es toda la tierra. Vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santas. Gente santa, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vemos entonces que esta nación a la que Dios había levantado se convertiría en una nación santa, en un pueblo santo, en el especial tesoro de Dios sobre todas las demás naciones. Entonces dice el versículo 7, vino Moisés y los llamó a todos los ancianos del pueblo y propuso en la presencia de ellos todas estas palabras que Dios le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y todos dijeron: así sea, así haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo al Señor. Y el Señor dijo a Moisés: he aquí, ahora viene el tiempo, yo vengo a ti en una nube espesa,
para que el pueblo oiga mientras hablo yo contigo, y para que te crean, para que confíen, para que se den cuenta que yo estoy haciendo un trato contigo. ¿Cuál fue la razón por la que Dios infundió este temor sobre los hijos de Israel? Para que le creyeran a Moisés, para que confiaran en él. Entonces le dice Dios a Moisés: ve y santifícalos, santifica al pueblo hoy y mañana, y laven sus vestidos, santifícalos. La razón es porque vemos que el Dios al que nosotros nos vamos a llegar es un Dios que habita en la santidad, y para poder hacer que Dios descienda, que Dios trate con nosotros, que Dios se mueva a nosotros, tenemos que entender que si no nos santificamos, no podemos disfrutar de la gloria y de la presencia de Dios en nuestras vidas. El Dios Santo está por descender a este monte y no pueden presentarse delante de Él como ustedes quieran, porque están delante de un Dios santo. Tenían que sacrificarse, santificarse, tenían que, óigame bien, consagrarse para poder llegar a ese monte, para poder tener esta experiencia y para que Dios pudiera tratar con ellos. Entonces es de vital importancia para los hijos de Dios santificarse, consagrarse para el encuentro con Dios. Y por eso es que fuimos llamados a la fidelidad y a la santidad, para poder nosotros tener comunión con Dios. La fidelidad y la santidad son necesarias para poder nosotros estar apegados a Dios, para estar profundamente ligados a Él, para que el día de su venida no seamos sorprendidos, que estemos ardientes en el Espíritu, que el Espíritu Santo esté ardiente en nosotros, para que cuando Cristo aparezca en las nubes de su gloria, no seamos sorprendidos con el mundo y vayamos a lamentarnos por no estar preparados, apercibidos, santificados para poder encontrarnos con Él. Si no es de esta forma, no vamos a poder encontrarnos con Él. Antes, al contrario, vamos a tener la experiencia de terror, de angustia, de dolor, si no lo hacemos. Como la experiencia que vivieron los israelitas, fue una experiencia aterradora. El día de la venida de Cristo por su iglesia a esta tierra, para muchos va a ser un tiempo aterrador, va a ser un tiempo de angustia. Se van a secar de angustia y de temor, porque saben que se quedaron y no se fueron con el Señor en su venida. El Dios Santo, encontrándose, teniendo participación, teniendo comunión con una humanidad quebrantada por el pecado. Y vemos que fue una experiencia de miedo. Como hay muchas gentes en este tiempo que tienen miedo a comprometerse con Dios. Hay quien dice: tengo miedo de bautizarme porque ¿qué tal que si después le fallo a Dios? Pues aunque no te bautices, le fallas a Dios. No somos perfectos. Nunca vamos a estar preparados. Simplemente tenemos que dar el paso de fe. Simplemente tenemos que lanzarnos hacia adelante. No podemos quedarnos donde estamos. Tenemos que avanzar. Tenemos que fortalecernos en el Espíritu.
tenemos que estar fuertes, tenemos que estar preparados en cada instante, en cada momento, cada instante de nuestras vidas. Tenemos que estar preparados porque Cristo está por aparecer, Cristo ya viene, Cristo está ya a las puertas y tenemos que estar ardientes en el Espíritu. Ya basta, tenemos que cambiar nuestra forma de conducirnos, nuestras actitudes, nuestras formas de servir al Señor. Bendito sea el Señor en esta tarde preciosa. Se lo digo con todo mi corazón, con dolor en mi corazón, con deseos de que cada uno de ustedes cada día se prepare mucho mejor para el encuentro con Jesucristo, que es lo más importante, es lo que más debe de importarnos, es lo que más debe arder en nosotros, es lo que debe estar en nosotros como una constante noticia de que Cristo ya viene por su iglesia. Vemos entonces el encuentro de Dios con un pueblo que está humanamente en desventaja con el Dios de la santidad al cual nosotros servimos. Sin embargo, Dios está intentando que nosotros aprendamos a relacionarnos con Él. Dios quiere que nosotros aprendamos a relacionarnos con Él. Porque a lo mejor han pasado muchos años y no has aprendido todavía a relacionarte con Él. Dios, ten misericordia. La experiencia de miedo, de terror, de angustia va a ser la más terrible que van a experimentar aquellos que se queden en la venida de Jesucristo. Se van a dar cuenta que el Dios verdaderamente es un Dios santo, es un Dios precioso, es un Dios digno de la gloria, que merece nuestra confianza, que merece nuestra adoración, que merece que confiemos en Él. Él merece que confiemos en Él. Ustedes, dice el Señor, se han acercado al monte Sinaí, y la respuesta es no. A ustedes les ha tocado encontrarse con la santidad de Dios, pero ahora en el monte de Sión. Ahora vamos hacia lo que es el monte de Sión. Ya entendimos, ya nos dimos cuenta que el monte Sinaí fue una experiencia aterradora, donde pidieron que ya no siguiera, que no continuara lo que estaban experimentando. Tenían miedo, sabían que si cruzaban los límites que Dios les había marcado, podían morir. Y le dijeron a Moisés: ya que Dios no hable con nosotros, Moisés, dile por favor que pare. Tú habla con él y tú dile lo que quiere que nosotros hagamos. Pero sin embargo nos vamos al otro monte, al monte de Sión. El monte de Sión representa a Jerusalén y que era un emblema de permanencia. Escúchenme muy bien. Era un emblema de permanencia, soportándolo todo por la promesa del pacto del Dios de Israel. En el Salmo 125, vean ustedes lo que dice acerca precisamente del monte de Sión. Dice que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, que no se muda, que permanece para siempre. ¿Saben lo que esto significa? Significa que para los peregrinos que iban a Israel, al monte de Sión, lo veían como un estímulo para su futuro. Podemos
a lo mejor pensar por un momento, verlos ahí, a los peregrinos que llegaban a Israel frente al monte. Y esto les daba confianza, les daba seguridad, les daba esperanza, que aunque estuvieran cautivos, que aunque hayan sido llevados cautivos a otros países, ellos decían, el monte de Sión permanece. Eso quiere decir que en su momento Dios nos va a traer nuevamente a nuestra tierra. Piense por un momento frente a ellos. Vean ustedes, en cuanto a nosotros y lo que traemos a nuestros días, al tiempo en el que nosotros estamos viviendo, y expresar, junto con el apóstol Pablo lo que decía. Estando persuadidos, es decir, que el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros, el que inició el proceso de salvación en nosotros, confiados en esto, tenemos que creer, tenemos que confiar, tenemos que adentrarnos en esto y comenzar a hacer lo propio, comenzar a adentrarnos en esto y tener la confianza, tener la fe, la seguridad, la confianza, absolutamente todas estas cosas que son necesarias en nuestra vida, estar bien persuadidos de que el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros la terminará en el día de Jesucristo. El monte de Sión representaba esperanza para los israelitas. Notemos que este salmo ha sido llamado un salmo de protección, un salmo de seguridad. Por eso es que vemos perfectamente lo que está diciendo aquí, que los que confían en Dios, los que confían en lo que Dios les ha dicho, los que confían en la palabra de Dios, son semejantes al monte de Sión, que no se mueve, que permanece para siempre. Y así dice, como Jerusalén tiene montes a su alrededor, así el Señor está en derredor de los que le temen, los cuida, los defiende, los protege, nos lleva seguros. Pero tenemos nosotros que estar perfectamente bien persuadidos de esto. Todos los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, no tal fulana religión, sino todos los que aman a Dios, los que han creído en Jesús, los que se han entregado a Él, los que le sirven de todo corazón, los que aman a Cristo sin importar lo que esté pasando en nuestro entorno, en nuestra ciudad, en nuestro trabajo, en la escuela donde nos desarrollemos. A esos se dirige la palabra de Dios, no a los religiosos, sino a los que aman a Dios, persuadidos de que aquel que inició esta buena obra la va a terminar. O sea que nosotros debemos estar confiados en esto. Y notamos que este salmo ha sido llamado el salmo de protección o de defensa. Es un maravilloso cántico de protección. Este salmo, maravilloso canto de protección. Y vemos que también mira hacia la época de la restauración de Israel. Los que confían en Dios, como podemos ver a estos peregrinos que se han acercado a este lugar, procedentes de todas partes de la tierra, y pudieran encontrarse, no sé cómo expresarlo, nuevamente, ver las montañas alrededor del monte, y ahora en este momento poder voltear hacia la dirección del monte de Sión y poder contemplarlo
y poder tener a través de esta expresión, a través de esta forma, la esperanza de que Dios restaurara nuevamente todo lo que habían perdido, después de haberlos Dios disciplinado duramente en los tiempos de Nehemías. Y después de mirar hacia el monte de Sión, y luego pueden ver la ciudad de Jerusalén, los muros caídos, la ciudad en ruinas. Pero para esto, eso no era importante para ellos. Lo importante era que la permanencia de ese monte les daba la confianza, la seguridad, la protección, la certeza de que Dios todavía les estaba cumpliendo a ellos. Por eso vemos que como Jerusalén tiene montes, así vemos pues que en este salmo maravilloso, con la seguridad gloriosa, la confianza de todos aquellos que ponen su confianza en Dios, dice que son como el monte de Sión, que no se mueve, que permanece, que es firme, que es seguro. Notemos esto que sucedió después de la cautividad de Nehemías. Dios, al hacerlos regresar a Jerusalén, ellos pudieron contemplar esto. Y en el Salmo 126:1 dice: como cuando Jehová hiciere tornar la cautividad de Sión, entonces seremos como los que sueñan. Estaban emocionados de regresar a su tierra, de ver el monte de Sión. Y el monte de Sión representaba seguridad, representaba confianza, representaba que Dios estaba cumpliendo sus promesas. Después de haber estado cautivos, era como un sueño para ellos. Creo que no lo podían creer, regresar nuevamente. Y lo primero que era es que reconocieron a el monte de Sión. Y esto les recordaba la fidelidad de Dios. Les recordaba que Dios era un Dios fiel. Un Dios que cumplía sus promesas. Dios nos llamó a su fidelidad y a su santidad. En el versículo 2 y 3 del Salmo 26 dice: entonces nuestra boca se henchirá de risa, nuestros labios de alabanza, y entonces van a decir todas las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Vean ustedes la diferencia que existe en el encuentro en el monte Sinaí y lo que representa el monte de Sión. ¿Qué representa el monte de Sión? Alegría, gozo, disfrute, alabanza, adoración, deseando darle toda la gloria y toda la honra a Dios por lo que estaba haciendo. Todo lo contrario a lo que experimentaron en el monte Sinaí. Esto es precioso. ¿Qué notamos entonces aquí? La seguridad de Jerusalén y la pureza espiritual de Jerusalén. Nosotros no nos hemos acercado al monte Sinaí con su experiencia aterradora, sino que nuestra experiencia como cristianos ha sido en el monte de Sión, y esto nos da la seguridad, nos da la confianza de que hay un Dios que es fiel y que es un Dios santo y que estamos seguros en Él. A Él sea la gloria y la honra en esta tarde preciosa. En el primer monte el encuentro con Dios fue aterrador. En el segundo encuentro es un monte de fiesta, de celebración, porque es aquí en el monte de Sión donde David construyó el templo que, óigame bien, el templo donde se puede decir que fue el reencuentro con Dios, con su pueblo.
Fue el reencuentro entre Dios y el hombre, y fue ahí donde llegó el arca del pacto, símbolo de fiesta, de regocijo y de alabanza. De tal manera que dice la Biblia que cuando venía llegando el arca a Jerusalén, David no pudo soportar el regocijo, la alegría, el disfrute, la alabanza, la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque el arca del pacto venía entrando a Jerusalén y puesta en el monte de Sión. Es el monte de alabanza, el monte de adoración, no de experiencia aterradora, sino del gozo del Espíritu Santo en cada uno de aquellos con los cuales se está ejercitando el poder de Dios. Bendito sea el Señor. Monte de alabanza, monte de adoración, porque ahí estaba la presencia de Dios, estaba el arca del pacto, y este fue el símbolo de fiesta, de regocijo. Ahora, acercándonos a un Dios que, lejos de producir terror, lejos de angustiarnos, de tenerles miedo, es un Dios con el que celebramos. Hay celebración, celebración por lo que Cristo hizo, y ahora somos invitados a participar de la santidad de Dios al caminar con Él y al tener una relación personal y estrecha con Él. Nosotros no nos hemos allegado al monte Sinaí, sino al monte de Sión. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor. Así que acercarme a Dios ya no me produce terror. Acercarme a Dios no me produce miedo. Acercarme a Dios no me produce terror ni temor, sino antes, al contrario, ahora acercarme a Dios me produce celebración, júbilo, me produce alabanza. Por eso cada vez que nos allegamos a Dios en alabanza y en adoración, lejos de terror, hay gozo en la casa del Señor. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa de Dios, porque Cristo hizo la obra preciosa que nuestra alma necesitaba para poder disfrutar de su gloria, de su presencia, de su poder, de su regocijo. Así que estamos de fiesta con Jesús, porque queremos ir al cielo. Nosotros necesitamos entender que estamos viviendo a la luz de la eternidad cuando nos entregamos a Jesús. Dios está obrando en nosotros por su gracia, por su poder, por su perdón, por su gran amor y su gran bondad y su gran misericordia. Oremos a Dios. Ahí donde están, Padre Celestial, gracias porque ahora has producido alegría y gozo. Porque tu presencia, tu sacrificio en la cruz del Calvario echó fuera todo el temor. Y ahora nuestra angustia, nuestro dolor, nuestra tristeza se ha convertido en gozo.